Gracias por continuar con nosotros. No quiero quitar el dedo del renglón sobre la necesidad y la preponderancia del equilibrio de los poderes. De los tres principales poderes del Estado mexicano, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Aquí se están configurando los tres poderes. Creo yo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho hincapié en ese sentido, en que cada quien juegue en su terreno de juego, valga la redundancia, y que también tenga su propia naturaleza. En ese sentido, no perdamos de vista que quien aprobó esta ley fue el Congreso, es decir, el poder legislativo local, en este caso, de Baja California. Y de ahí empieza a generarse todo este tipo de circunstancias. Lo aprobó, lo ratificó el legislativo local, porque los presidentes municipales de las 5 áreas geográficas de Baja California, inmediatamente lo aprobaron 3. Ahí habían personas del PAN, habían personas del PRI, un Congreso mayoritariamente de Morena, es decir, ahí se empieza a enredar el asunto. Claro. Creo yo que es importante que también dejemos funcionar a los poderes del Estado en sus propias naturalezas y a las instituciones del Estado, como por ejemplo en este caso tenemos aquí el Instituto Nacional Electoral, claro, entre otros, por supuesto, los derechos humanos, tal. ¿Usted qué opina al respecto? Porque creo yo que sí se está viendo, desde mi punto de vista, sí se está viendo al menos que cada quien tenga mayor preponderancia, mayor independencia dentro de los poderes del Estado. Sí, pero ya lo dijo el consejero Baños, no puede ser. Yo vivo en un condominio y yo puedo violar el reglamento de mi condominio. ¿Cómo? No. Pues no. Entonces yo tengo que ir a una asamblea de mi condominio y decir, yo quiero tirar esta pared, y si me dicen, no puede usted tirar esa pared porque esa pared es un muro de carga. Si tira usted esa pared, va a tirar el edificio. Pues no lo puedo hacer. Sí, pero ¿qué poderes dentro de mi domicilio yo puedo hacer muchas cosas privadas. Pero ¿qué poderes tiene que resolver una decisión del Congreso del Estado de Baja California? Pero ¿Qué ya lo había dicho el consejero Baños. Si 2 veces hicieron una propuesta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el tribunal dijo no se puede. Y después la señora Polemski dice que es para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Eso me recuerda a un anuncio de FAB hace muchos años. Pero no se trata de eso la democracia. La democracia se trata de ponernos de acuerdo en una casa que se llama México de muchas cosas. Yo estoy en desacuerdo y estuve muchos años en desacuerdo con esa forma de democracia. Yo estuve en el Partido Comunista y éramos ilegales y nos perseguían. En 68 detuvieron a muchos compañeros que ni siquiera participaban en el movimiento estudiantil. Bueno, pero no me fui, yo no sé si por fortuna o por desgracia, a la guerrilla, como otros compañeros míos se fueron. Yo dije, hay que cambiar estas cosas de una manera legal. Lo pudimos hacer cuando llegó la reforma que hizo el señor Jesús Reyes Heroles, ¿no? Inspirada, ¿por qué? Porque el señor López Portillo se va como un candidato solitario y entonces nosotros lanzamos otro candidato que era Valentín Campa, pero era un candidato que no tenía registro. Y eso estuvo muy mal en la democracia. Y ha habido muchas cosas mal en la democracia. Yo hablaba de la elección de Felipe Calderón. Y si leemos el libro de Roberto Rock, que está, bueno, fue un verdadero billetazo también del señor Enrique Peña Nieto. Hay que leerlo con cuidado y ver toda la serie de trácalas que hicieron, entre ellas una más. Y por eso estos señores que quieren hacer Margarita y Felipe México Libre, pues no los apoya nadie. Son los que tienen, según Álvaro Delgado, que es el estudioso del asunto, las asambleas más raquíticas que reúnen, bueno, eso se paga. Es decir, uno no puede hacer en un país lo que le da la gana porque está en desacuerdo con alguien. Claro, y también yo lo decía... a lo mejor traía una bomba aquí, la pongo aquí para que explote y lo vean. Pues es una locura. Claro, a lo mejor lo puedo hacer, sin duda. Pero no puedo hacer esas locuras si yo vengo a un debate. Vengo a escuchar a todos, esté de acuerdo o en desacuerdo con ellos, claro, pero vengo a debatir. Una señora que dice,
hay que ahorrar dinero y tiempo y hay que empatar estos. Bueno. Pues está en su derecho de decirlo, pero no está en el derecho de representar un partido y decir que ella, en nombre del partido, bueno, no hubo ni reuniones del partido. Pero ¿qué pasa cuando el mismo Congreso de Baja California desafía a la Comisión Permanente del Congreso, cuando la Comisión Permanente del Congreso le dice al Congreso de Baja California, no? ¿Qué intereses ocultos hay detrás de esta toma de decisiones, de irse precisamente a las playas de Rosarito a sesionar de forma oculta, protegidos incluso por elementos de seguridad, y no llamarle a algunos legisladores que estaban en oposición franca y directa a la ley Bonilla? ¿Qué está pasando ahí? A ver, el exhorto de la Comisión Permanente es un llamado, no es vinculante, no es una decisión vinculante donde obliguen al Congreso, porque siendo Congresos, el federal no tiene competencia para modificar por sí solo el ámbito atributivo del Congreso del Estado, salvo que haya emitido alguna disposición constitucional que lo obligue, pero este no es el caso. Entonces, el exhorto era eso, un llamado para que ellos no concretaran o no perfeccionaran la reforma constitucional. Pero hay un detalle que es aquí muy importante. Cada uno de los poderes ciertamente juega un rol. Nosotros teníamos, y en eso coincido plenamente, hay un proceso de judicialización, pero al final de cuentas, el Poder Judicial es un punto de equilibrio frente a la actuación de los otros órganos. ¿Por qué, Julio, tiene razón cuando dice es por vía de acción de inconstitucionalidad? Porque se trata de una modificación a una norma constitucional que solo se puede controvertir, y también lo pueden hacer los partidos, por cierto, claro. Lo pueden hacer por vía de la acción de inconstitucionalidad, pero el Congreso Nacional no podía modificar esa norma por sí sola. Ahora, hay un detalle que es muy importante. Nosotros estamos viendo cómo de repente un proceso que con sus asegúnes, con sus asimetrías, con sus desequilibrios, se había venido consolidando. El Poder Legislativo ciertamente se había estado consolidando como un punto de equilibrio frente a las decisiones del Poder Ejecutivo. Hoy día eso ya no es así. El Poder Legislativo es una especie de nueva caja de resonancia de muchas de las decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo. Y por eso el caso Bonilla es muy relevante, porque si el caso Bonilla se queda, es como dejar un semáforo en luz verde para que nuevos congresos, para que incluso en el ámbito federal, y también se decía aquí con toda claridad, se hagan ampliaciones o reducciones de los mandatos. Claro, eso también hay que decirlo con toda claridad. Creo que se tiene que volver a un esquema donde realmente el legislativo haga lo que le toca y el Poder Ejecutivo haga lo que le toca. ¿Por qué en el caso del presidente es relevante su postura en el caso Bonilla? Porque vuelvo a insistir, en los demás temas el presidente había sido muy claro en decir qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere. En este no, en este fue evasivo. Y es un tema que nos lleva a suspicacias, porque pareciera que estamos en una especie como de pruebas para ver dónde están los errores, dónde podemos corregir y hasta dónde se puede estirar la liga para ver hasta dónde aguanta la sociedad. Y esa parte es la más delicada de todo. Se ha traicionado al voto ciudadano. ¿Qué es lo primero que traicionó Bonilla? El voto de las personas que votaron por él. Los 425,000 electores que le dieron su visto bueno para 2 años, no para 5. Entonces, ¿cómo podemos agarrar y decir, no, impulsemos una decisión política en lo oscurito con el aval, por cierto, dudoso, con un aval que tiene que ser revisado y en su caso establecerse responsabilidades de diputados del PRI, del PAN y de otros partidos políticos? Fue una decisión absolutamente ilegal, en lo oscuro, como se hacía antes. Estas son las cosas que no podemos permitir en una sociedad como la de nosotros. Y por eso insisto, ¿por qué le toca a la Corte? Porque la Corte es la única que tiene facultades para poder corregir una decisión que modificó una norma de carácter constitucional. En el esquema de los equilibrios que tenemos en México, es el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien podría modificar esa norma y regresar a ese periodo de 2 años a Jaime Bonilla. ¿Solo la Corte? Es decir, el próximo gobernador entrante ni el próximo Congreso local entrante puede modificar esto. Solo el Tribunal Electoral podría alegar una inejecución de las sentencias previas, claro. Pero creo que para que sea más contundente y en atención a precedentes como San Luis, Oaxaca en su momento, Michoacán en su momento, creo que vale la pena que la Corte establezca de nueva cuenta algo que no era necesario. Nos hemos metido en una discusión pública innecesaria. Ellos modificaron arbitrariamente, ilegalmente, inconstitucionalmente una norma y por eso estamos en esta discusión.
Ahí está, dentro de los juegos de, me gustaría preguntarte, Alejandro, dentro de estos juegos de poder, la Corte es la que va a tener al final la última voz y pues debe de también actuar en concordancia al respecto. Vaya, pues dentro de nuestro marco esta aprobación de la ley estatal pues siguió la división de poderes, pero dentro del marco más general pues está la Suprema Corte, el Pacto Federal, que tiene ciertas garantías que no se pueden violar, como ya se señaló, y pues pienso que es justo y correcto que la Suprema Corte se manifieste de forma contundente. No sé... En una visión comparativa internacional, pero esto verdaderamente me parece como una aberración. Yo pienso que en el sentido común pues no va contra principios generales de derecho, me corregirán, y pues yo pienso que tiene que ser contundente. Si fuera en caso contrario y se avalara esto, yo creo que hasta se podría poner en suspicacia pues tal vez ya la independencia de la Suprema Corte, igual estoy exagerando, pero pues yo pienso que vienen momentos importantes para México y esto es un eslabón muy importante hacia un panorama de largo plazo y de hegemonía presidencial. Julio. Bueno, sin lugar a dudas, esto es un acto a todas luces, como refería en mi primera intervención, que violenta nuestra Constitución. Ya lo hemos ratificado y lo hemos comentado aquí. Pero aquí yo creo que el ejercicio de la democracia no es un tema de partidos. No necesariamente en este momento, es un tema ya de decisiones de mayorías. Y aquí vemos que hay una mayoría, es un tema de corrupción. Yo quisiera ver qué acciones van a emprender los partidos políticos con respecto a estos legisladores que están cometiendo un acto de corrupción. Esto a todas luces yo no puedo acusar a nadie, no tengo los elementos de prueba para hacerlo. No puede ser una imputación directa, pero si creo que esto es un acto de corrupción finalmente ante la luz de las evidencias, porque yo creo que comprar la conciencia de alguien y violentar o traicionar la democracia, traicionar la confianza democrática de alguien, creo que es algo muy lamentable para el Estado de Derecho. No olvidemos que aquí no estamos para defender ni aplaudir a nadie, ni chairos ni fifís, somos mexicanos, y el ejercicio democrático es un tema de interés público, el tema institucional es un tema de orden público, el tema del respeto a las leyes es un tema fundamental, porque yo sí le tomo la palabra al señor presidente, nada por encima de la ley, y combate frontal a la corrupción. Y si alguien cometió un acto de corrupción, pues hay que perseguirlo, y hay que proceder en términos de ley, respetando el principio de presunción de inocencia, respetando el debido proceso y respetando los derechos humanos. Pero creo que ante las evidencias estamos en el escenario de que se inicien las investigaciones ante la Fiscalía General para ver si es que en este supuesto hubo un caso de corrupción, porque no olvidemos, alguien por ahí acusaba, el líder del Congreso, que estaban ofreciendo más de $1,5 millones por ahí de dólares. Entonces, bueno, yo no puedo acusar a nadie porque no me constan los hechos, pero ante la evidencia pública de este presidente del Congreso allá en Baja California, que después casualmente pasó otra cosa distinta, él hizo una denuncia pública y pasaron otras cosas. Ahí está la aprobación de 21 diputados mayoritariamente en el Congreso. Bueno, él hizo la denuncia pública. A ver, hay un antecedente, aquí hay que ser muy cuidadosos. Y aquí el tema no es... hacer de un tema que nos debe preocupar a todos los mexicanos, hacer un tema a veces de debate estéril. Como acertadamente refieren los expertos que me anteceden en esta mesa, hay que trascender, hay que exigir de las instituciones la actuación institucional y proceder a un pronunciamiento definitivo con relación a este acto. Y yo hace un momento comentaba un tema con respecto al posicionamiento que asumía el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Él decía y expresaba, aquí, incluso de ser necesario, podríamos pensar en la desaparición de poderes. Ahí yo soy muy respetuoso de la gran experiencia y trayectoria del diputado Porfirio Muñoz Ledo. Pero creo que la reglamentaria, el artículo 76 constitucional, habría que revisarla. Y yo lo veo muy lejano. Yo veo más procedente y veo más adecuado la acción de inconstitucionalidad del artículo 105 de nuestra Constitución. Habría que atenderlo. Gracias, Julio. Por favor, José. En ese mismo orden de ideas, en efecto, el Poder Judicial vuelve a ser, como en los 80s, como en los 70s, la aspiración del fiel de la balanza. Es decir, aquel que está precisamente tratando de mediar la fuerza política, la carga política que tiene una sola persona, que es el titular del Poder Ejecutivo, y así también los integrantes del Legislativo. Entonces, el Poder Judicial, una vez más, yo considero que va a ser el fiel de la balanza. Y este fiel de la balanza tiene que ser quien se encargue de emitir un criterio firme, pero además de todo, unificador. Si no queremos que 32 veces esto nos vuelva, 31, nos vuelva a pasar esto, pues entonces la Corte debe de emitir una
un precedente con un criterio firme que unifique y que de esa manera probablemente podamos evitar, por lo menos por ese motivo, podamos evitar que alguien me refiero a un Estado, quiera seguir precisamente parafraseando lo mismo que está haciendo Baja California. Entonces, si lo vemos de esa manera, y nada más termino en razón del inicio de esta tercera parte, ¿quién es el que se va a encargar? ¿Cómo vamos a darle contrapeso? ¿Quién se puede realmente pronunciar? Definitivamente estoy completamente convencido que el Poder Judicial y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que así lo determine. Muy bien, última intervención, por favor. Sí, yo Jorge. nada más quiero discrepar con el consejero Baños porque el Poder Legislativo no ha sido tan independiente como en otras ocasiones y en esta es. Hay que ver, por ejemplo, el ramo 23 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que posibilitaba darle dinero a los estados a manos llenas por parte de la Secretaría de Hacienda. Hay que ver todos los periodistas asesinados, en donde el Poder Legislativo jamás se pronunció en contra de ellos. Yo soy periodista, hemos estado ampliando esa investigación y ahora le estamos exigiendo también a mi ex compañero de partido, Alejandro Encinas, que lo haga. Pero el Poder Legislativo también ha entrado a una serie de cochupos y de cosas, entre ellas la famosa estafa maestra. Entonces, yo no estoy loando a este Poder Legislativo. Por eso sí creo que la Corte es la que tiene que poner aquí el orden, en este caso de Baja California y en muchos otros. ¿Se está judicializando? Pues sí, porque así quedó después de muchos años de supuesta democracia, en donde a unos se les daba mucho y a otros se les prohibía todo, como estamos transitando por este país, desgraciadamente. Muy bien, pues les quiero agradecer muchísimo. Creo que fue una interesantísima plática. Pudimos cambiar muchos puntos de vista. Creo que se llegó a un consenso. Todos estamos en contra de la ley Bonilla. Y bueno, pues la conclusión es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que tomar la última decisión. Una decisión que le haga, que le dé todo ese valor y naturaleza de lo que significa la Suprema en un país, en un Estado democrático y que debe de responder con tal decisión. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y por supuesto, también a todos ustedes, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en esta nueva emisión de #Polémica en redes. Nos vemos pronto y por supuesto agradezco muchísimo a Capital 21 por su colaboración, por habernos prestado las instalaciones de sus importantes estudios. Gracias.